Shabbat Shalom, amados hijos de Villejo. La parashá de esta semana llamada Emor, que significa habla, comienza diciendo lo siguiente. Dijo el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les dirás, el Cohen, el sacerdote, por un muerto entre su pueblo, no se impurifique. La verdad que la parashá de hoy tiene una gran variedad de temas donde pudiéramos sacar muchísimas enseñanzas. Pero como siempre, por motivos de tiempo, no podemos abarcar todos los temas para no así saturarlos a ustedes. Hay que dar la palabra, pienso, poco a poco, para que vayan asimilando poco a poco cada palabra que expresamos y damos de parte del Eterno por este medio. Pero vamos a abordar un tema que no deja de ser tan interesante como los demás. Y este tema se trata de las fiestas del Eterno. Dije, las fiestas del Eterno. El versículo 2 de nuestra parashá, capítulo 23, dice también, habla a los hijos de Israel y diles, la fiesta solemne de Hashem que vosotros habéis de proclamar como convocaciones de santidad, estas son mis fiestas señaladas. Así pues, dice este versículo. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que Hashem ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estas son las fiestas señaladas de Hashem. Estas nos enseña, esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Hashem. El pueblo de Israel no la ha inventado, sino que ha sido revelada desde el cielo. Estas son las fiestas de Hashem, y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él, para Hashem. Si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta que en este programa festivo de Hashem está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que ha sido acá traducida como fiesta señaladas es la palabra hebrea moadim, plural de la palabra hebrea moed, que significa tiempo y lugar señalado, como también significa cita. Estas citas han sido fijadas por Hashem en el ciclo anual lunar.
Y algo muy importante que en estas citas Hashem está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con él. Así, qué bello, nuestro Padre hace que su pueblo celebre sus fiestas, las fiestas de Hashem, para tener una cita con su pueblo, y el pueblo tiene una cita con él. En estas citas, Hashem ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y toda la creación. En estas citas, Hashem ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo este plan se cumpla. Hashem no hace nada sin revelar su plan secreto a sus santos profetas, como está escrito en Amós, capítulo 3, versículo 7, donde dice: ciertamente el Señor Hashem no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Escucharon bien? Y como Moisés fue el mayor de los profetas antes de Yeshua, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Hashem. Y este consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en este capítulo. Escuchen bien, amados. El plan de redención de Hashem gira alrededor del Mesías. Y por lo tanto, todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal que Hashem tiene con esta cita es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías Yeshua desde el principio hasta el fin. Fíjate que hay algo interesante que podemos ver en el Salmo 104, versículo 19. Está escrito lo siguiente. Dice así: Él hizo la luna para las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Él hizo la luna para las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra que ha sido traducida como estaciones justamente es la palabra hebrea Moadim, la misma palabra que aparece en Levítico 23. Este texto nos enseña que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas que Hashem tenía establecida en su plan de redención por medio del Mesías desde la eternidad. Me causa, digamos, risa de que hoy vamos a estar dando como una
clase extensiva de astronomía. Es así, realmente. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación divina entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como está escrito en el libro Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 18. Leamos como dice. Entonces dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, moadim, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Él hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno para un Hashem, por tener a nuestro Padre, el Dios nuestro, el único Dios verdadero. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los moadim, las estaciones, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestiales son necesarios para establecer los moadim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día. Como está escrito, versículo 1:5, fue la tarde y fue la mañana un día. La puesta del sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta del sol. Cuando hay 2 o 3 testigos de estrella visible al ojo humano, es el momento preciso para empezar a contar el día siguiente. De esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Hashem. Por ejemplo, la luna nueva marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen en los meses primero y séptimo.
En esos 2 meses están colocadas las fiestas de Pesach y Sukkot, respectivamente. Pero sabía que la fiesta de Shavuot se celebra en el tercer mes, no depende de Rosh Chodesh, la luna nueva, sino del conjunto o la cuenta del hombre que justamente, amado, estamos contando y, si no me equivoco, es el día 30 de la cuenta del hombre. Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. Continúa diciendo la palabra, el versículo: vosotros habéis de proclamar las autoridades del pueblo de Israel, amado, tiene la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los cielos y en la Torah. Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torah de Hashem y las autoridades del pueblo de Israel. Convocaciones de santidad, dice el versículo. Estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de santidad. En hebreo es Mikrai Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es Kara, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Es aquí la importancia de una Mikra, que nos enseña que es importante reunirse como congregación en todos estos tiempos señalados por Jesús. El que no se reúne en estas fechas no está cumpliendo el mandamiento de hacer una Mikra Kodesh, una convocación de santidad. La palabra Mikra también significa ensayo. Sí, también ensayo. Además de Mikra Kodesh, convocación santa. También significa, pues, como dije, ensayo. Así que estas fiestas son ensayo para algo mayor que va a venir. Así es, amados. Como está escrito en Lucas, capítulo 22, 15 y 16, que dice: y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios, de nuestro Dios. Ese texto, amado, nos enseña que el sacrificio del Cordero
de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero, en el Ángaba. En el libro de Colosenses podemos ver lo siguiente, capítulo 2, versículo 17, cosas que son sombra de lo que ha de venir, dice así. Amado, todas las celebraciones instituidas por Hashem son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? Si tú vas a competir en un futbolista, pertenece a un equipo famoso y van a tener una competencia, un partido con otro equipo muy fuerte, lo más lógico es que todo el equipo tiene que ensayar, practicar, ¿verdad? Hacer sus ejercicios pertinentes, lo que hace cualquier futbolista para fortalecerse tanto las piernas como todo su cuerpo, su respiración, su corazón, para poder ir a ese encuentro, a esa cita que tiene con el otro equipo. Pero ¿qué pasa si tú no vas a los ensayos, a las prácticas? No vas a poder. No vas a poder. Entonces, ¿qué pasará con los que hoy aquí que estamos no asistimos a la cita que se nos está dando como mandato, a la vez es un mandato para ensayar, para poder practicar lo que ha de venir, lo que vamos a hacer en el futuro, en el Olam Haba? ¿Qué pasará con los que no quieren estar presentes en el ensayo? La palabra Kodesh significa, como todos saben, santidad, realmente. Entonces nos enseña que estas fiestas no incitan al pecado, a la perversidad o el deseo, sino a una vida en santidad, dedicada al servicio de Hashem. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con el Eloa de Israel, Baruch Hashem. Como estas convocaciones tienen un carácter, tiene el carácter de santidad, es muy importante no incluir en ellas mezclas e influencias de las prácticas de la religión pagana. No es así en otras religiones que mezclan lo santo con lo pagano.
como la palabra moed, cita, tiene que ver con un tiempo y un lugar. Es importante que nos reunamos en el momento fijado en la cita y en el lugar fijado en la cita. El Shabbat es un moed, es una cita. Lo pongo como ejemplo. ¿Sabe por qué? Si dos personas fijan una cita en una hora de cierto día, en un lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado si ambas se presentan en ese día y el lugar a la hora fijada. ¿Me siguen? Muy bien. Si una de ellas dice que no importa tanto el día de la reunión y llega un día tarde a la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día y hora fijados si decide ir a otro día. ¿Se dan cuenta, amados? Muchos dicen, me han dicho, Rabí, no es que no importa el día, porque todos los días es del Señor. Sí, yo digo, claro, todos los días son del Señor. De hecho, Él mismo lo creó. Él creó todos los días. Y son del Señor, sí. Pero Él te da una cita al final de cada semana, al séptimo día. Y este día es Shabbat, no es el primer día, domingo. ¿Me sigues? Hashem citó a su pueblo para la tienda de reunión, la tienda de la cita, Ohel Moed, literalmente significa eso. Ohel Moed, literalmente significa la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo en Jerusalén, en los días fijados por Hashem en el calendario hebreo. ¿Amén? Ok, veamos qué dice versículo 3 del capítulo 23 de Vayikra. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat, de reposo completo, como ocasión de santidad, en que no haréis trabajo alguno. Es Shabbat para Hashem, donde quiera que habitéis. Baruch Hashem, su palabra. El Eloa, el Dios de Israel, ha fijado, amado, una cita. Mírese bien, escúchese bien. Ha fijado una cita en cada Shabbat semanal. ¿Para qué? Para encontrarse con sus hijos de todos los lugares del mundo, en cualquier lugar en que se encuentren. Pero un día, en el Shabbat, si alguien se decide hacer una convocación de santidad al día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Dios de Israel, porque Él ha citado a su pueblo en Shabbat y Él no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. El que le ha amado entienda
El que tiene oído, que oiga. Seis días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat. Este es el texto, texto habla del Shabbat, o final de la semana. El primer día de la semana llamado domingo no es parte del fin de semana, sino el inicio de la siguiente semana. Según Hashem, la semana termina con el Shabbat. Durante 6 días se puede hacer intervenciones en la creación. En hebreo se dice melajá, pero el séptimo día es denominado Shabbat, Shabbatón. Solo un día al año, solo un día más del año, ha sido llamado de la misma manera, el Yom Kippurim. Esto nos enseña que el Shabbat semanal y el día de expiaciones tiene el mismo grado de santidad. Hemos enseñado que la Torah ya estaba desde antes de nuestra existencia, de la misma creación del universo. En los pensamientos, en los planes de nuestro Padre Celestial, la redención era y es su mayor anhelo, la redención para toda la humanidad. El Señor siempre ha querido estar cerca, ser muy cerca de nosotros, siempre amado. Y veamos que cuando Adán, él se paseaba con Adán, hablaba con Adán, y le dio lo mejor para él. Le hizo un paraíso amado, hasta le dio una mujer. Hasta ahí se acabó la felicidad. No, es un chiste de mal gusto, amado. La mujer que nos ha colocado al Eterno a cada uno de nosotros es el mayor tesoro que el hombre puede hallar. Yo hallé mi tesoro con mi amada esposa Silvia. Bien, no me voy a distraerme. Continúo con la pasada. Con nuestros patriarcas, ¿qué podemos decir? Con Abraham, Isaac y Jacob. Siempre estuvo pendiente de nuestro pueblo para que no se extraviaran e introducido a la tierra prometida. Nos dio sus leyes a través de Moisés como norma para nuestra vida cotidiana y que nos sirvieran de guía para no pecar. A pesar de todo, a veces nos extraviamos y eso a él le duele de que seamos duros de servicio. El Eterno nos da sus fiestas ¿para qué? Para alegrarnos y para que Él pueda compartir con nosotros y que está siempre junto en medio de nosotros y así estar más cerca de nosotros. Nosotros pues pareciera que no sabemos que tenemos un Dios alegre,
A él le gusta la fiesta, porque esas son sus fiestas, no las fiestas nuestras, son las de él. Nos da una cita semanal en la cual podemos sentir su Shejinah, su presencia divina, a través de su palabra. Nos aconseja, nos instruye, nos exhorta como un padre bondadoso. Y no contento con eso, nos envía, nos envía a su único hijo, Yeshua, para darnos la buena nueva y la salvación a nuestra alma. A través de su hijo nos da poder y autoridad. La palabra dice que Jesús levantó a su hijo y le dio un nombre que sobre todo nombre, y nosotros al estar sentados juntos como hacía, tenemos esa misma autoridad que Yeshua tiene. Yeshua dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Queriendo decir, como yo la tengo, ustedes también la tienen. Así que vayan y conquisten. Hagan discípulos en todas las naciones. Conquisten, establezcan el señorío del reino de mi Padre sobre todo lugar. Amados hijos, el Señor te ha dado todo para que tú establezcas aquí en la tierra el reino de Dios. Conquisten, amados, establezcan el señorío del reino de Dios sobre todo lugar. El Señor te ha dado todas las armas posibles y esas armas están en su palabra. La mejor arma que Él te ha dado es su resurrección. Baruch Hashem. Tú tienes que entender esto, amado. La posición que tú ocupas espiritualmente, que Dios ha hecho posible a través de tu resurrección con Yeshua. Eso te da poder y te da autoridad. Hay muchos creyentes que están abajo la esclavitud del diablo, que no tienen poder, que siempre están buscando que el pastor, que el rabino, el profeta, no sé qué, los unja, que el pastor ore por ellos. Amado, que el diablo me está escuchando esto. Lo otro, pastor, ayúdame. Es porque no entienden que están sentados con Yeshua en los hogares celestiales. Donde quiera que tú estés, Yeshua está contigo. Tú tienes poder, amado. Tú tienes poder para poder, porque tu autoridad está sentada en los lugares celestiales. Así que tú no puedes vivir una vida mediocre. Tú no puedes vivir
no puedes vivir una vida pusilánime. No puedes vivir una vida acomodándote en las circunstancias y los problemas de la vida. Tú tienes que revelarte y decir, no, Jesús está en mí. Yo tengo autoridad sobre todas circunstancias en mi vida. Amado, tu mente tiene que cambiar. Muchos creyentes sufren por eso, porque no entienden esta gran verdad. Por eso estamos en crisis todo el tiempo, porque no nos hemos llenado de esa gran verdad. El Señor tiene que cambiarnos este cerebro carnal y poner uno espiritual para que entienda. Pero eso no cambia si tú no das el paso. Tú tienes que tomar esa decisión para cambiar ese cerebro carnal y entonces Hashem colocará uno espiritual y así vas a entender todas estas cosas. Por eso Pablo, Saúl, habla de que él ora para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos entender cuán grande es el poder que Hashem ha hecho habitar dentro de nosotros, el mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos. Tú estás sentado al lado de Yeshua en los lugares celestiales. Amén. Kabod Elohim, amado. Gloria al Señor. Otra cosa que Yeshua es libertad de la atadura. Liberta las ataduras. Libertad de ataduras, de adicciones, de pecados compulsivos, del deseo, de las inclinaciones pecaminosas, de enfermedades emocionales. Yeshua se ha libertado de todas esas cosas. Tú no puedes decir, oh, no puedo lidiar con esta depresión, no puedo lidiar con esta depresión, me está matando, esta ansiedad no me deja, esa herida del pasado, lo que me hicieron en el pasado. Que no puedo romper con el licor. Que no puedo romper con esta adicción mental. Con este problema, porque muchas cosas. No, amado hermano, no hijo. El Señor dijo, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y si Él lo dijo, es así. El 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Hashem, que no te hará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No diga, yo no puedo pelear con este pecado. No, ya es demasiado tarde. Yo estoy demasiado viejo. Ya estoy
Y otro, no, mira, amado, mira. Y yo digo, yo te doy la salida. Con toda esta situación, con toda tentación, amado, hay una salida, claro. Y hoy, por hoy, a pesar de la situación que estamos pasando, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, hay una salida, amado. Ten fe, primeramente, emuná, bitachón, confianza en aquel que nos formó, que nos dio vida. Él nos dará juntamente la salida. Seremos victoriosos de esta pandemia que aqueja a todo el mundo. Porque nosotros estamos bajo la sombra de lo impotente. Él nos está acobijando con sus alas protectoras. Y nos está dando el sustento porque su mano es llena de bendición y se extiende su diestra para sostenernos. Baruch Hashem. Por eso es que nadie debe ajustarse al pecado y decir, yo no voy a poder salir de esto, me tengo que acomodar a ello, porque Jesús siempre da, como dije, la salida en cualquier situación de pecado. Ya para finalizar, en Romanos capítulo 6, ya leímos el capítulo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y de hechos siervos de Hashem, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, amén, amado. Recuerda, amado hijo, el Señor, nuestro Padre, está contigo siempre. Recuerda, nunca digas, ya no puedo cambiar. Me tengo que someter a esta carga, a este problema. No, el Señor te dijo, tú eres libre, yo te he hecho libre. Vestidos pues como escogidos de Hashem, santos, amados. Baruch Hashem. Shabbat, Shalom, amados hijos, y que el Eterno bendiga nuestra vida.